Hola, saludos de quien te habla, Carmel Hassan Montero, diseñadora de interacción de Monoceros Lab y copresentadora del podcast Cuando las máquinas hablen. Hola a quien nos escucha, yo soy Nerea Ávalo, cofundadora de Monoceros Lab y también presentadora del podcast sobre inteligencia artificial y tecnología del habla que producimos en Fonos Radio. En este episodio especial de cierre de temporada nos gustaría destacar algunos de los mejores momentos del podcast y compartir reflexiones que han sucedido también en otros canales, como redes sociales o el blog de Fono. Para ello, nos acompañarán Carlos Muñoz Romero, cofundador de Monoceros Lab, y Claudia Colomé, lingüista y fonetista en Monoceros Lab. También tendremos a Calíope, la voz de marca de Fonos, quien además viene con alguna novedad sobre su propia voz. ¿No es así? Efectivamente. Hola Nieves y Carmel, me alegra mucho unirme una vez más a vuestra conversación sobre voces sintéticas y estrenar un nuevo estilo. Pero antes de entrar en los detalles, ¿qué tal si escuchamos una vez más nuestra música de entrada? Me parece una ideaza porque además me encanta. Cuando la escucho es difícil no mirar el presente como el futuro en el que quisiéramos que las máquinas hablasen, por fin, casi como lo hacen los humanos. De eso se trata precisamente y ahora sí empezamos. Esto es Cuando las máquinas hablen, un programa de Fonos Radio. Os damos la bienvenida al primer programa de Fonos Radio sobre voces sintéticas. Que saluda Calíope, la voz de Fonos. Me acompañan Nieves Ábalos y Carmel Hassan. Redes neuronales, clonación de voces, grandes modelos de lenguaje, ecoprocesamiento de lenguaje natural. Si hay algo que ha destacado por encima de todas las cosas en el sector tecnológico, este año ha sido el progreso de la inteligencia artificial y su rápida adopción en el mercado. Desde la publicación de ChatGPT por la empresa OpenAI de noviembre de 2022, no hemos dejado de ver y oír a todo tipo de voces hablando sobre las bondades y los temores que produce el desarrollo de una tecnología que para muchos es totalmente nueva y desconocida. Así es, desde el equipo de Fonos llevamos varios años trabajando con estas tecnologías para la síntesis de voz, y reconozco que también nos ha sorprendido la velocidad con la que nuevas herramientas se han puesto en el mercado. Por eso, en 2023, decidimos aportar nuestro granito de arena con la creación de este podcast dedicado a la divulgación en español sobre tecnología del habla. Y no podíamos empezar de otra manera que aclarando los conceptos más básicos sobre voces sintéticas. ¿Qué son? ¿Para qué se usan? ¿Cómo se construyen? ¿Quién mejor que Calíope para explicarnos qué son las voces sintéticas? Así abríamos la temporada y el episodio 1. En este capítulo vamos a hablar de voces sintéticas, como la mía. Las voces sintéticas son voces digitales generadas por software. Este software crea un audio con las características de una voz a partir de un texto. Es por ese paso de texto-habla, que a la tecnología que hay debajo de esas voces se le llama TTS, Co-Text-to-Speech. Se dividen en dos grupos. Será una voz clonada, si la voz digital imita las características de la voz original de la persona. En cambio, será una voz generada por inteligencia artificial, si es mezcla de las características de varias voces y no identifica ninguna de las voces originales. Ese es mi caso, que soy mezcla de las voces de 3 compañeras de Monoceros Lab. Pero no me adelanto, ya que explicaremos mejor cómo funcionan y cómo se crean en este capítulo. Además, también veremos que estas voces tienen aplicaciones que nos abren la puerta a un mundo más accesible y útil, a la vez que plantean nuevos retos. ¡Vamos allá! Pues ahí teníamos la explicación de Calíope sobre qué son y qué diferencias hay entre una voz clonada y una voz generada por inteligencia artificial. Pero sin duda, si hay un tema que ha generado muchísima curiosidad es acerca de la tecnología que se usa para crear estas voces artificiales. Carlos nos contaba en el episodio 2 las diferencias entre los modelos generativos actuales en comparación con los concatenativos, y cuál es el papel de las redes neuronales en la creación de voces sintéticas más naturales y expresivas. Las nuevas técnicas no son así. Los nuevos modelos que están dentro del campo de los modelos o la
modelos generativos, que seguro que a la audiencia ya les suena porque son modelos que se utilizan también para generar imágenes o generar texto, ¿no? Pues ese campo de conocimiento también se aplica a la síntesis de voz. Entonces, ¿qué consiguen estos modelos? Pues no parten de un audio de referencia como si fuera una base de datos de la que coger el audio y montarlo, sino que son una arquitectura de redes neuronales que han aprendido ciertas características escuchando audios y teniendo, por un lado, audios y por otro lado, los textos que describen qué se dice en cada audio, ¿vale? Tanto el proceso de creación de una voz sintética como la tecnología que se usa para la síntesis son fundamentales para entender su alcance. ¿No es así, Carlos? Sí, sin duda. Pero es que además la tecnología está muy relacionada con otros campos de conocimiento necesarios para enseñar a las máquinas a hablar y con la cantidad de datos de que disponemos. Comentábamos en ese episodio 2 que no es lo mismo el entrenamiento que debe hacer una red neuronal que no sabe nada de las muestras de voz que le damos, que no tiene datos de ninguna voz previa, a las que han sido entrenadas con muchos datos y pueden extraer de esos datos previos algunas características que quizá no estén en las muestras nuevas pero sí en las anteriores. Los resultados son diferentes también. Esto enlaza con una de las preocupaciones que más hemos escuchado en los últimos meses acerca de lo fácil que parece ahora clonar cualquier voz con el fin de suplantar la identidad de una persona. Sobre preocupaciones y mitos hablamos en el episodio 3. ¿Puede una voz sintética crearse sin voces de persona? Absolutamente no. Las voces sintéticas no dejan de ser voces digitales que se basan, aprenden de voces de personas, de sus grabaciones, grabaciones de su voz. No surgen de la nada. Es verdad que quizá la palabra sintética puede llevarnos a confusión, ¿no? Pero en realidad es que se las llama sintéticas porque son creadas tecnológicamente. No significa que sean inventadas de la nada, ¿no? Decía el filósofo Ludwig Wittgenstein que los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo. Nuestra experta en lingüística y fonética, Claudia Colomés, nos explicó en el episodio 4 cómo se enseña a las máquinas el lenguaje. La prosodia es uno de esos conceptos que conviene conocer. ¿Qué es la prosodia? La prosodia son los elementos suprasegmentales de los que hablaba antes. La velocidad, el tono, la intensidad, todo eso. Sería lo que hace distinguir una interrogativa de una afirmativa o la palabra ceno de cenó. Precisamente, hablando de esos límites y de lo que significa la representación que hacemos del mundo a través de las palabras, quisimos preguntarle también por las voces sin género, aquellas que no identifican necesariamente a un género binario concreto y que sirven para incluir a más personas en este mundo artificial. Bueno, al final lo que distingue una voz que se percibe como masculina y una voz que se percibe como femenina es la frecuencia, ¿no? Al final, si conseguimos grabar un rango de frecuencias de voces, tantas voces que tengamos el espectro de frecuencias completamente cubierto, podríamos tirar a una voz más intermedia que perceptivamente no nos suene tanto a una voz de hombre o a una voz de mujer. Dicho esto, la mejor forma de conseguir que una persona queer o una persona no binaria o cualquier persona, ¿vale? También podríamos hablar de dialectos, en este caso, es grabando a esas personas para luego generar nuevas voces. No quiere decir que vayamos a usar su voz en concreto, sino tener esas voces en el inventario, porque si no caemos un poco en el despotismo ilustrado, ¿no? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. No, si queremos visibilizar y si queremos que esa voz sea representativa, tienen que formar parte del proceso esas personas. Me encanta que hayamos capturado este corte del programa porque no podemos dejar de insistir en esta idea. Las muestras de voz que incluyamos para la generación de nuevas voces sintéticas tienen un gran impacto en el resultado final, de ahí que la diversidad de acentos, estilos y géneros sea fundamental. Para nosotras, crear voces sintéticas diversas es además un terreno de experimentación constante. Trabajamos con diferentes géneros y acentos, sí, pero también con diferentes estilos narrativos, con los cuales probamos a transferir de una voz a otra. Esto nos abre la posibilidad de nuevos casos de uso. Y precisamente sobre casos de uso quisimos hablar en esta temporada y así resolver la gran pregunta. ¿Para qué se usan las voces sintéticas realmente? En esta temporada pudimos hablar sobre 2 grandes proyectos en los que hemos tenido la suerte de colaborar. Uno de ellos para la locución de noticias deportivas desde altavoces inteligentes y radio, y el segundo para la narración de relatos de terror. Ya os decimos que además de conocer ambos proyectos, lo más interesante fueron las reflexiones de quienes lo han liderado.
¿Qué piensan Olaya Nova y Ana Ormaechea, responsables de Victoria, la voz del fútbol de Prisa Radio sobre inteligencia artificial y voces sintéticas? Bueno, yo lo que creo es que para nosotros y sobre todo creo que para el grupo en concreto es una apuesta, fue una apuesta bastante precoz en un mundo que es la inteligencia artificial generativa, que ahora, como todos sabemos, está muy de modísima. Sí. En ese sentido, yo creo que Victoria nos da trabajo, nos sigue dando trabajo, quiero decir, seguimos trabajando en Victoria, perfeccionándola, mejorándola. Yo creo que el resultado es muy bueno y creo que realmente nos ha sorprendido a todos. Siempre queda camino por recorrer, pero sobre todo ha sido un aprendizaje para nosotros, un adelantarnos a algo Sí. que ahora pues está en boca de todo el mundo, pero poca gente y sobre todo pocos medios pueden decir que han trabajado en ello y que tienen un producto generado con inteligencia artificial fiable. Sobre estas ideas también reflexiona Carmen Torrijo, responsable de inteligencia artificial y lingüista computacional en Prodigioso Volcán, quien analiza el impacto de la inteligencia artificial en el sector cultural. Ahora viene una revolución tecnológica y nos cuesta integrarla porque el imaginario es muy denso. Sí. Es un poco eso lo que hay que trabajar. Hay mucho debate con las producciones culturales, con los guiones de cine, la historia de la huelga de los guionistas de cine por la introducción de ChatGPT en la escritura de guiones. Que a mí me parece que no, que como asistente sí, pero que como ente autónomo lo que hace no es tan bueno. Siempre hay que revisarlo, siempre hay que hace textos muy planos, a veces es muy ingenuo. Yo es que no creo que sea tan bueno, sinceramente. Mira que trabajo con él, lo vendo, pero me parece que hay que darle siempre revisión, siempre contexto, siempre darle esos giros para que sea interesante lo que dice. Creo que se ha montado mucho revuelo, más imaginando lo que puede llegar a pasar que por lo que está pasando. Sí. La información, divulgación y la creación artística son espacios donde las tecnologías del habla tienen mucho que aportar. No son estos los únicos usos posibles, evidentemente, pero sí nos parecen dos grandes casos de éxito debido a su componente innovador. Así es. Además de medios de comunicación, las voces sintéticas ya han demostrado ser tremendamente útiles como tecnologías de asistencia, tanto para preservar la identidad de quienes podrían perder su voz como motivo de una enfermedad, como para personas con problemas de visión que necesitan lectores de pantalla para acceder a la información. En ambos casos, las voces artificiales han estado siempre presentes para la narración de contenidos dinámicos, donde la voz humana no podría alcanzar. Como suele suceder, cuando se diseñan tecnologías con la accesibilidad y diversidad en mente, las soluciones que se proponen para incluir a determinadas personas acaban extendiéndose y generalizándose, de modo que todas las personas llegan a beneficiarse. Es el caso de los asistentes conversacionales que fueron pensados para quienes no podían interactuar con un sistema desde el ratón, teclado y pantalla. De asistentes y de diseño de conversaciones también hablamos en el episodio 5 y destacamos varias ideas clave. Que la interacción por voz puede darse en nuevos contextos donde no tengamos que prestar atención a una pantalla necesariamente. Que el diseño sonoro favorece la comprensión y los turnos de la comunicación. Y la última idea con la que os dejo sobre diseño conversacional es sobre la importancia de la percepción de la voz en la experiencia conversacional. Y luego está también, utilizamos otra técnica para comparar ese MOS entre cosas. Pues ya sea la voz sintética que queremos evaluar con otra voz sintética o la voz sintética que queremos evaluar con audio de la voz original, etcétera. Porque muchas veces estamos escuchando, nos condicionamos muchísimo. Yo a lo mejor te pongo una voz clonada con una calidad aceptable y te pongo grabaciones originales y voz clonada y a veces perceptivamente, si yo no te digo que es que a lo mejor a la real incluso dices que es una clonada. Porque ya sabes que estás evaluando voces sintéticas, entonces ya... porque sabes que te quieren engañar. Incluso nos llega a pasar eso, ¿no? Por eso también se hace comparando la calidad con la voz original, ¿vale? Entonces, bueno, todo es muy subjetivo y la mente y cómo percibimos esto está en juego, está ahí al saque siempre, ¿no? Por eso es complicado evaluarlo también. Claro. Por eso esa idea un poco, ¿no?, de que no nos obsesionemos mucho con buscar aspirar a esa imitación exacta de la voz humana, sino que el objetivo sobre todo es conseguir que una voz sintética nos suene suficientemente bien al oído, ¿no? Como que nos resulte esa natural en ese sentido. Y de hecho, al final, pues eso, que según también el caso de uso sea lo más efectiva posible. Bueno, a mí me gustaría comentar algo de este episodio.
Diseñar conversaciones es probablemente una de las disciplinas que más va a cambiar en los próximos meses. La forma en la que creemos contenido interactivo mediante interfaces de voz no se va a limitar a las respuestas prediseñadas para cada tipo de expresión que use una persona. Ahora, con la inteligencia artificial generativa, el propio sistema podrá elegir esas palabras para generar una respuesta. Eso sí, vendrá con nuevos desafíos. ¿Cómo le decimos al modelo que genera la respuesta que utilice un tono determinado? ¿Cómo sabe de dónde extraer la información? ¿Cómo nos aseguramos que su respuesta no sea ofensiva, discriminatoria o diga falsedades? Estas serán las nuevas piezas de diseño con las que deberemos jugar en el futuro, o más bien en el presente. Y hablando de futuro y de presente, no nos olvidemos que las voces artificiales no existen en el vacío. En un mundo de interacciones multimodales, donde la información puede venir en diferentes formatos y las personas podemos usar diferentes sentidos para interactuar con las máquinas, el uso de las tecnologías del habla debe adaptarse también a los múltiples modos de entrada y de salida de información con los que intervenimos cada día. Sobre esto hablamos en uno de los episodios que más disfruté grabando. Recordemos uno de los momentos donde Carlos explica la multimodalidad aplicada a los modelos. Claro, es que ahí por separar ideas, claro, el adjetivo multimodal aplicado a un modelo tiene muchas posibilidades para la interacción persona-máquina, ¿vale? Es evidente y nosotros tenemos experiencia ahí. Pero claro, no solo se puede aplicar ahí, sino también al tratamiento de los datos, de unos datos, de entender de una cantidad grande de información, datos de distinta naturaleza, datos en formato imagen y ser capaz de reconocer lo que hay en una imagen y relacionarlo con el resto de información que hay, por ejemplo, en un artículo que está escrito en palabras, ¿no? Eso permite relacionar información de distinta naturaleza y que tenga coherencia entre sí, ¿no? Y además entender el contexto de los metadatos con el contenido, ¿no? ¿Qué implica entrenar un modelo así? Pues la verdad es que implica tener un modelo que cada vez será capaz de hacer todo o reconocer cualquier cosa. Porque que es un poco el objetivo de lo que se está entrenando ahora, ¿no? Tener modelos generalistas que son capaces de entender audio, vídeo, imágenes estáticas, texto, y unir toda esa información y a la vez luego recrear esa información. Es decir, generar contenido en esos formatos, ¿no? Creo que es importante que aclaremos que estos modelos multimodales, además, cambian la forma en la que construimos tecnológicamente experiencias conversacionales. Ya no son módulos independientes los que se encargan de entender cada pieza, sea texto, imagen o audio, sino que un mismo modelo es el que puede entender y gestionar toda la información en conjunto. Eso es. Además, esto está relacionado también con el proceso de diseño de las interacciones conversacionales. Hablando de diseño de conversaciones, hay un paso previo a todo esto que tiene que ver con el diseño de la voz. El diseño es un proceso muy importante ya que nos ayuda a explorar y definir las voces sintéticas como una intención determinada. Ahora bien, dentro de este proceso tenemos que incluir el diseño de la personalidad de la voz, el voice persona, que estará alineada además de al cómo habla, a lo que dice, es decir, qué palabras usa y al cómo se comporta el asistente que construyamos con dicha voz. Sobre este tema hablamos en el último episodio de la temporada. Según el libro de Clifford Nash, que se llama Wire for Speech, de Clifford Nash y Scott Brave, ellos hablan de este tema, hacen muchos experimentos. Bueno, Clifford Nash es un máquina, hace un montón de experimentos y cuenta muchas cosas, pero voy al lío. En este libro en concreto hablan de que la influencia de la voz es casi lo más importante. Las personas confían más en las características sonoras de la voz que de lo que realmente dice la voz, ¿no? De las palabras que se usan para crear ese juicio acerca de la personalidad de... En este caso de alguien, hablaban de una persona, ¿no? Pero esto lo extrapolamos a las máquinas. Claro. Y a la tecnología. Claro, es que precisamente, o sea, ya el hecho de que estemos diciendo que hablar con máquinas que utilizan lenguaje natural, o sea, no hay manera un poco de escapar de esa antropomorfización. ¿Sí? Me sale la palabra, creo que lo he dicho bien. Sí, lo has dicho muy bien. De esa imagen, ¿no? que queremos de crear esa imagen de la máquina como si fuese una persona, ¿no? Ese como si. Pero es verdad que bueno, que como no se puede escapar, lo que hay que hacer pues es eso, entender un poco hasta qué punto la voz en este caso transmite también esa personalidad y además es especialmente importante sobre todo cuando no hay ninguna pista visual o física. Por ejemplo, cuando estamos escuchando la radio o hablamos con alguien por teléfono, todo nuestro juicio que vamos a hacer, los que has comentado,
lo hacemos solamente basándonos en la información acústica de la voz. Como habéis podido escuchar, hemos tratado muchos temas interesantes, pero también hemos dejado de lado otros que son realmente importantes. ¿Cuál es el marco legal que nos permite desarrollar estas tecnologías? ¿Podemos detectar fácilmente las diferencias entre una voz sintética y una original? ¿De qué forma podemos usar voces sintéticas para que cada día beneficien a más personas? Sobre estos y otros temas hablaremos seguro en el futuro. Ahora, antes de despedirme, me gustaría contaros algo más sobre mi propia voz. Esta era mi voz hace unos meses cuando publicamos la web de Phonos. Esta voz se construyó de cero usando las muestras de 3 voces femeninas que se habían grabado en casa, con sus micrófonos. Ahora mi nueva voz sigue siendo una mezcla de estas 3 voces, pero las muestras han sido grabadas en un estudio de grabación. El corpus ha incluido nuevos estilos y además tengo mi propio modelo de síntesis. Durante este tiempo hemos mejorado el normalizador que, como bien explicamos en el episodio 4, es fundamental para mi capacidad de leer textos complejos. En el equipo de Phonos seguimos investigando y experimentando para mejorar la creación de voces sintéticas clonadas y generadas por inteligencia artificial. Muy pronto os contaremos qué otras tecnologías del habla vamos a utilizar para la creación de Phonos. Una herramienta destinada a romper las barreras de la comunicación digital. Creo que se te olvida lo más importante de todo, Calíope. Eso es imposible porque lo que digo está todo escrito. Tienes razón, es solo una forma de hablar. Bueno, lo que quiero decir es que quienes hayáis reproducido este episodio con vídeo habréis visto una primera versión de Phonos, herramienta con la que hemos creado todos los audios de voz de este episodio y que muy pronto estará disponible para quienes os apuntéis a la beta desde la web getphonos.com. Ahora sí, nos despedimos no sin antes daros las gracias a quienes nos escucháis. Ha sido un placer hablar y ser escuchada. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo episodio. Has escuchado Cuando las máquinas hablen, una iniciativa de Phonos Radio. Encuéntranos en getphonos.com y crea contenido sonoro con voz propia.